Palomino Martínez va a presentar Vidas endeudadas, perspectivas analíticas sobre algunas historias de endeudamiento. Así Vale, que María perfecto. Fernanda. Perfecto, Paula. Entonces comparto mi pantalla. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, entonces comienzo, pues reiterando mi nombre. Yo vengo de Colombia. Universidad del Valle es mi lugar de trabajo y donde he desarrollado esta investigación desde 2017. ¿De dónde viene la preocupación por este tema o dónde ubico mi problema? Pues quiero comentarles que mi interés inició por la expedición de tarjetas de crédito muy fácilmente. En los lugares de visita frecuente como supermercados, almacenes de cadena, veíamos asesores persiguiéndonos para darnos la tarjeta de crédito de ese comercio para poder acceder a descuentos. Hay unas numerosas leyes que coadyuvan a la libertad para adquirir créditos sin garantías, al menos aquí en Colombia. Las fintech o la fintech y nuevos mecanismos para captar más clientes, incluso para recibir ayudas del gobierno, en el caso colombiano, también hicieron muy fácil que las personas accedieran a mecanismos de crédito. Personas con bajos recursos con acceso a créditos de consumo, eso también es algo frecuente que pude encontrar en las indagaciones iniciales de mi trabajo. Dificultad para pagar los servicios de deuda fue otra de las características que comencé a encontrar y entonces el crédito se convierte en una extensión de los ingresos para, sobre todo para estas personas que no gozan de una fluidez financiera y eso les genera unas estrategias. En un esbozo del problema de investigación, pues yo quiero aproximarme a comprender cómo las personas en condiciones de pobreza incorporan recursos e instrumentos crediticios en sus prácticas cotidianas o cómo estos recursos y conocimientos compiten y se combinan con unas prácticas que en ellos ya existen de carácter económico y que ya hacían parte de su vida. Mis objetivos en mi estudio es estudiar las transformaciones sociales por el fácil acceso a mecanismos de endeudamiento y también aproximarme a las políticas que han dado lugar a estas transformaciones. En este caso, el documento que les estoy entregando hoy es una reconstrucción de 3 historias de vida a través de entrevistas en profundidad y una observación participante entre los años 2017 y 2019. ¿Qué hallazgos tengo? ¿Se han expedido en Colombia políticas para expandir el crédito? Pues encontré que sí, inicialmente mi trabajo documentó ciertas leyes que han permitido que más personas ingresen a este mundo crediticio y esto se ve reflejado un poco aquí en esta gráfica de barras donde se ve el crecimiento desde planes de presupuesto nacional para que haya más inclusión financiera hasta ley de borrón y cuenta nueva para que los deudores una vez paguen se borre su historial definitivamente de mala paga y puedan así acceder a más mecanismos de crédito. Bueno, yo tuve 3 casos y pues inicié con más casos, pero estos fueron los que permitieron darme como más confianza para investigar sus vidas financieras que los que estamos en en estas metodologías etnográficas en cuanto al dinero, es bastante complejo que las personas te cuenten acerca de ellos. Entonces aquí tengo, por protección de sus nombres, unos nombres ficticios de Mario, un deudor saludable. Son prototipos, son arquetipos de endeudamiento distintos. David, la vida no se acaba por el data crédito. El data crédito es la principal central de riesgos que tiene en Colombia, que hay en Colombia y donde se da la información eh, sobre los mecanismos de crédito que acceden las personas. Alejandro, endeudado más de la mitad de su vida. Bueno, una de las características de Mario es que es un trabajador con un salario estable, es organizado con los gastos,
y a veces se sobrepasa un poco con su hobby, que es el ciclismo, denota una fuerte influencia del ejemplo que recibió de su padre en el manejo de sus deudas. El papá es muy de la generación fordista, donde gana y puede consumir aquello que gana. David sí tiene una contratación laboral precaria, desde muy joven se sobreendeudó debido a sus ingresos insuficientes. En cambio, tiene una red de solidaridad que le ayuda a suplir unas necesidades básicas, más no las financieras, básicas como el alimentarse, como el cuidado de su hijo. Esto sucede con David. Alejandro, endeudado más de la mitad de su vida, aunque tiene unos ingresos pues que lo clasifican en una clase media trabajadora aquí en Colombia, su trabajo no es estable. Es muy consumista y usa el crédito de manera excesiva para suplir sus necesidades. Bueno, yo aquí quiero comentarles pues algo que encontré eh, eh, en, en los marcos teóricos que investigaba los comportamientos financieros previos que son heredados de sus familias. Eh, Se me fue por acá. eh, de origen marcan una relación tanto con el dinero como con las deudas. Hay resistencia o a las estrategias financieras que las parejas activan para maniobrar en conjunto con precariedad económica. Existen negociaciones o ajustes a los proyectos futuros que realizan. Y algo que me llama mucho la atención, algo que habla Mercedes González de la Rocha, es de los recursos de la pobreza a la pobreza de recursos y las desventajas acumuladas. Esto sucede mucho en las clases más precarizadas, donde sus ingresos necesitan ser suplidos cada vez más por la ausencia de un estado de bienestar y necesitan acudir al crédito como un mecanismo socorrido para tener lo necesario para ellos poder no sobrevivir, sino alinearse a una clase generalizada dentro de la sociedad, al menos es el caso de aquí de Colombia. Bueno, dentro de las pautas y hallazgos de los casos, pude establecer 7 pautas o intersecciones que encontré en estos casos: el sobreendeudamiento, el consumo, la formación y el aprendizaje sobre el dinero, la informalidad, las estrategias, la experiencia del conocimiento y la ayuda familiar. Pues aquí tengo como un resumen que la deuda siempre es coadyuvada, siempre va emparejada con el consumo, y este consumo nunca es individual, siempre está ligado a las relaciones sociales, siempre hay agencia con nuestro entorno más cercano, y el manejo con el endeudamiento va de acuerdo a la experiencia. Esta experiencia da lugar a errores que se cometen, pero también a disciplinamientos, y estos disciplinamientos hacen que finalmente los deudores se conviertan en personas viables. Quiero leerles algo sobre mis casos. En particular, en ellos identifiqué estas 7 pautas. En primer lugar, se encuentra el sobreendeudamiento. Es una práctica recurrente en todas las personas de bajos ingresos, de acuerdo a la clasificación de Getty et al. Alejandro está en una situación de sobreendeudamiento transitorio causado principalmente por su consumo excesivo. David presenta un grado de pauperización debido a su incapacidad para cubrir todas sus deudas y su pésima calificación en la central de riesgo, que le impide el acceso a líneas de crédito con intereses más bajos, mientras que Mario no tiene sobreendeudamiento y goza de cierta fluidez financiera. En segundo lugar, se detecta que el crédito le da un espaldarazo al consumo. Las personas en condición de pobreza pueden adquirir objetos difiriendo hacia el futuro el pago de estos bienes. No obstante, este consumo no es ilógico. Por el contrario, está inscrito en una red de relaciones sociales que se necesitan cuidar y mantener. Se identifica que Mario, David y Alejandro recibieron enseñanzas sobre el dinero y el crédito en su hogar de procedencia. Sin embargo, fue un aprendizaje a partir del ejemplo, principalmente de su padre, que en todos los casos fue el proveedor en estos hogares. Seguidamente, la informalidad está omnipresente en todos los casos, ya sea la ocupación laboral,
David y Alejandro no tienen garantías en sus empleos, los ahorros. Mario acumula una pequeña parte de sus ingresos en una cadena de ahorro, que es algo informal aquí en Colombia. Además, ahorra en su alcancía, al igual que Alejandro. O los créditos informales e indirectos que se combinan con líneas de endeudamiento formales. En quinto lugar, las personas de bajos ingresos usan estrategias para disminuir sus deudas, con el fin de que estas obligaciones no los asfixien. Pero entre más aguda sea la situación de pobreza, existe más creatividad en las estrategias que emplean. Por ejemplo, David busca optimizar sus pocos recursos apoyándose en su hogar materno para garantizar el alimento diario a su pareja y a su hijo. Adicionalmente, se ve obligado a tener otra fuente de ingresos para poder responder con sus gastos mensuales. En sexto lugar, la experiencia en el manejo de sus finanzas les ha dado a Mario, David y Alejandro una forma de sobrellevar el crédito de una manera menos nociva para su presupuesto. Claro está que antes de este aprendizaje, en el inicio de su vida crediticia, cometieron varios errores. Por último, la familia en ocasiones contribuye a la solución de las necesidades de dinero, salvo al mismo tiempo estos vínculos sociales coadyuvan a gastar más y a incurrir nuevamente en deudas. Es pertinente señalar que la comprensión del dinero no debe inscribirse a la simple racionalidad, pues depende de la interpretación compleja y sutil de las relaciones entre los miembros de la familia. La ayuda familiar se convierte en una estrategia intrincada en la naturaleza de las prácticas financieras que utilizan las personas de bajos ingresos. Estos favores e intercambios permiten la búsqueda de seguridad material en un universo económico caracterizado. Estamos construyendo con todos los temas de pobreza, de desigualdad, de participación, ¿no? Y de economía de subsistencia, cuáles son los lazos, ¿no?, que podemos tener. Vale. Bueno, estaba hablando de la metodología, que nace de un proyecto interdisciplinar, con una metodología además desarrollada con estudiantes. Y ahora, Vamos a dejarlo. el tema de la metodología, ¿no?, que es hacer esta reflexión con alumnado y visitas a diferentes granjas. Bueno, al final los datos están tomados de 10 granjas diferentes, de las cuales una estaba inserta en un contexto de una tribu. Pudimos realizar diferentes entrevistas semiestructuradas y luego pues directores de la ONG, visitas a puntos de venta, ¿no? Y bueno, no es, o sea, son 10 diferentes estudios de caso, pero que hemos seguido. O sea, es un proyecto que está en marcha, un proyecto que tiene, eso fue como la prueba piloto, por así decirlo, para ver qué ideas tenían. Era un proyecto muy amplio, que solamente íbamos a una pregunta de cuáles son estos cambios socioculturales que están sucediendo, ¿no? Y a ver qué indicadores recibimos para luego poder realizar un proyecto mayor. Y estas son las familias con las que trabajamos, dentro de la ponencia. Entonces, bueno, Kerala, para los que no los conozcáis o no lo conocéis, está en el sur de la India, suroeste. Y claro, el 58% de la población depende del sector primario, ¿no? Y buscaba el día datos cuando en España es el 4%. Entonces ya ahí tenemos como un contexto comparativo muy fuerte, ¿no? El 70% de los hogares rurales dependen principalmente de la agricultura. Y son hogares que suelen tener unas 2 hectáreas de tierras de cultivo. Esas 2 hectáreas aportan el 41% del total de los alimentos. Entonces, no son grandes latifundios o no, y además no tienden hacia la concentración de tierras en esta región de Kerala, sino que al revés, que está subiendo una disminución en el tamaño de las propiedades agrícolas. O sea, que ahí tenemos un fenómeno que es diferente, ¿no? Y es especialista en la producción de caucho y de especies.
Iduki, que es la región en concreto en la que estuvimos haciendo el trabajo de campo, pues es conocida como el jardín de las especies. Y es el segundo distrito más grande de Kerala y el 97% de la proporción son recursos naturales como bosques y montañas. Es un ambiente muy húmedo, de selva, ¿no? con bastante agua y bastante palmeras, ¿no? Y campo y pequeñas poblaciones. Y también es peculiar porque en el porcentaje de grupos religiosos tiene un 43,42% de cristianos católicos, por el tema de la evangelización, y de hecho la mayoría de los campesinos, como dice la foto de abajo, que son uno de los hogares, son cristianos, ¿no? Entonces, bueno, eso también da un contexto particular, ¿no? y peculiar. Vale. Entonces, lo que nos interesaba ver eran los sistemas de apoyo, tanto de políticas públicas como de mercado, ¿no? y de otras ONGs, otros diferentes actores, mientras que la teoría y los documentos que publican desde fuentes oficiales hablan de que se va aumentando un 14% el presupuesto de la agrícola, ¿no? Y hay diferentes programas que están apoyando esta agricultura. También a la vez hay como toda una serie de ONGs y de otras asociaciones que también están fijados, ¿no? Que era alrededor de 370 ONGs que trabajan únicamente para la comunidad de animales y las organizaciones religiosas, ¿no? Y bueno, pues hay federaciones también, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, el principal objetivo era recoger estos cambios socioculturales y ver cuál era su relación con las políticas públicas. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde podemos quizá enlazar con todo el otro tema del panel, que yo pienso, y después de lo que he visto en Europa, veo en España y en Cataluña, en Madrid, donde tengo mis campos de estudio, creo que aunque es un tema histórico que la antropología económica lleva tratando desde los 70, el tema de la economía de subsistencia, de la economía de mercado, de las diferentes tensiones, yo creo que sigue siendo crucial repensar esas estrategias de subsistencia. Ya vayan más por el adquirir deuda para, ¿no?, comprar ciertos caprichos, ¿no?, o tener cierto nivel de vida que buscaba María Fernanda, o ya sea simplemente pues, para sobrevivir y llegar al día siguiente o para poder también estas necesidades mínimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que sigue siendo como interesante ver estas estrategias, esta distribución. Creo que es fundamental observar el diseño de las políticas públicas y cómo están influenciando estas estrategias de subsistencia, ¿no? Y cómo muchas veces van en contra de sistemas de reproducción de la vida, ¿no? No siempre apuestan por las necesidades reales de las personas y a veces incluso están diseñadas para crear participaciones competitivas, ¿no?, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales, ¿no? Pues ocurre en bastantes ocasiones y también aquí en Europa con la PAC, ¿no?, y otras políticas a gran escala. Entonces, bueno, es un fenómeno y es la pregunta si es un fenómeno global o estamos en este momento en Europa y no en otros lugares, pero parece que sí, ¿no? Esto del empresariado agrícola desplazando al campesinado tradicional. En teoría, creo que sí, siendo así. Y bueno, también el tema del neoliberalismo, en este congreso, ¿no? Estas políticas de técnicas del yo ponen toda la culpa, y esto, por ejemplo, con el campesinado con el que trabajamos en salida, ¿no? Como si no eres capaz de sobrevivir es tu culpa, no es un sistema en el que tú estás inserto, ¿no? O si has tenido como deudas que acudir, ¿no?, a diferentes, o no eres pobre, ¿no?, las teorías clásicas de la pobreza, pues es más tu culpa y no es un sistema que te rodea, que te precariza, que te hace imposible llevar determinados estilos de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la autosuficiencia y estudiar los niveles de autosuficiencia es importante, es muy importante, y que además, pues, Han y Gudeman, que sacaron un libro en 2015, pues hablan de que no es tan fácil, ¿no?, que sigue teniendo un impacto en la identidad y que además en tiempos de crisis, pues es la economía doméstica parece que sigue, ¿no?, y lo estamos viendo también con las crisis de aquí. Entonces, bueno, solamente voy a dar dos pinceladas, no me voy a meter, pero voy a presentar un par de casos. En este caso, os leo, soy profesor activo, de mi esposa, tengo dos hijos y una hija. 5 años de tierra, de cultivo y 22 años de experiencia. Los principales cultivos son pimienta, caucho, moscada, coco, cacao. Cultivamos múltiples cultivos y preferimos la agricultura orgánica en nuestra tierra. Nuestros antepasados también fueron agricultores y nuestra familia se centró en la agricultura. La tierra que he estado usando para la agricultura es mi propia tierra y comencé a hacer agricultura en esta tierra, ¿no?
problemas que enfrenta el aumento del transporte y el aumento de los costos laborales. Muchos se quejaban de que los salarios de personas que a veces contratan para trabajar las haciendas familiares, las terrenos familiares estaban subiendo de 50 hasta 700, o sea, había un incremento en el resto de las condiciones laborales, pero su producto lo seguían vendiendo al mismo precio, sino a veces por debajo, ¿no? Entonces no estaba como equilibrado. No estoy recibiendo ninguna ayuda del gobierno, incluso el sistema de agua de lluvia que estoy usando ahora lo construí con mi propio dinero, ¿no? Y bueno, nos comentan, mi agricultura se ve afectada por las calamidades naturales, mis 2 acres de campo de bananos fueron completamente destruidos por los vientos. Uno de los temas que salía del cambio climático, como el cambio de los patrones en los monzones, por ejemplo, estaba como causando grandes devastaciones, ¿no?, entre los modelos de agricultura. Dice, pero no tuve ninguna compensación del gobierno. Entonces, lo que veíamos es que por más que de forma gubernamental había todos unos planes de acción, era muy difícil que los campesinos accedieran a ellos, ¿no? Que normalmente tenían que autofinanciarse. Cosas mínimas como pues, puede ser el acceso a una carretera desde su casa o el tema del agua, ¿no? El tema, bueno, pues eso, de intentar paliar algunos destrozos a veces naturales y a veces por animales, climáticas. Y dice, obtener subsidios de gobierno requiere un proceso largo, también lleva mucho tiempo y es costoso, por lo que los agricultores no nos obligamos a obtener ayuda de gobierno. Recibo ayuda de la ONG y esto es interesante porque en esta zona las iglesias hacían de nodos de distribución. Es decir, hoy hay una ONG, que es esta, que hacía de vehículo entre las iglesias y los curas que daban el sermón para que comunicaran a los campesinos que si querían ayuda podían acercarse a esta ONG. Los campesinos se acercaban a las ONGs les daban cierta formación y aparte les compraban, o sea, aparte, como contraparte, les compraban los productos, pues sobre todo de cardamomo, de pimienta, de canela, ¿no? De diferentes, que luego exportaban a nivel mundial, en Estados Unidos, Japón y también en Europa, ¿no? Incluso encontramos como algunos campesinos, que esto me llamó mucho la atención, en el sentido de la selva, una carretera de aquellas que llegas en bastante tiempo, ¿no? Y bueno, pues un sitio bastante recóndito en el que estaban haciendo un tipo de compost que claro, yo no conocía, y es un tipo de compost que se hace para la biodinámica, con unas características de temperaturas, con usables, ¿no? Que es todo hipercontrolado. Y cuando lo vi, dije, uy, este tipo de compost no nos para la agricultura biodinámica, porque hacemos el cardamomo, la pimienta, y luego lo exportamos a Alemania, ¿no? Entonces, en Alemania, pues es estas especias con las que hacen los yoguríes, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, claro, lo interesante era ver o poder comenzar a ver esa cadena de valor, ¿no? Como desde estas granjas familiares que están vendiendo el producto muy ajustado de precio o que esta ONG se estaba imponiendo el producto de precio, como luego, claro, toda una cadena se terminaba en Alemania, ¿no? Pues con unos costes baratos, ¿no? Entonces, bueno, pues ver todo ese viaje, ¿no? de valor y de valoración y luego pues todo el viaje de los expertos también, ¿no? Entonces esta ONG hacía como de nodo, ¿no? Para esta compra. Entonces, bueno, pues las personas a la vez estaban muy contentas, muchos de ellos, de formar parte de la ONG, porque claro, en una sociedad cambiante, ¿no? En que el gobierno pues, no estaba dando muchas ayudas, pero sin embargo todo se aceleraba, que el relevo generacional es muy difícil, porque también hay una estigmatización del campesinado, ¿no? Y que muchos de sus hijos estaban educándose en universidades o en colegios que no querían reproducir, ¿no? El campesinado, que si trabajaban como campesinos tenían que quedarse muy estables en categorías familiares, querían viajar, ¿no? Moverse, bueno, pues, entrar en estas otras dinámicas sociales. Entonces hay como un mundo que se encuentra con diferentes tensiones, ¿no? Una sociedad cambiante, un oficio pues que tiene determinadas condiciones de estabilidad, ¿no? Y de trabajo manual, que están muy poco tecnologizadas las granjas, también están en cuesta, pues en zonas selváticas, ¿no? Entonces, bueno, pues plantean muchos interrogantes, ¿no? Esta otra familia, ¿no? Anteriormente hablábamos con ellos, este es el padre y la madre, y los alrededor son dos hermanos, son más hermanos en realidad, pero los dos sí que se ocupan. O sea, sí que están ya trabajando con el padre, y ellos sí que tendrán el relevo generacional, ¿no? Y anteriormente hablábamos con ellos, sembrábamos la semilla y luego necesitábamos ir mucho
y la planta se obliga a crecer y dar cosechas. Ahora la situación no es así. Cuando una agricultura hace agricultura como negocio, hay granjas cercanas y tienen que hacer lo necesario. Refiere como la competición, ¿no? Y ahora también podemos obtener ingresos suficientes de esto. Ahora utilizamos fertilizantes orgánicos como estiércol de vaca para... Y bueno, pues estos son ciertos conceptos de análisis que han salido de manera de abajo arriba, ¿no? De los datos, del análisis de las entrevistas, que son pues, temas que son interesantes para el estudio y que son sobre los que vamos a seguir codificando y queremos volver a hacer campo y tener más datos para ver exactamente cómo afectan las políticas, ahora cómo descubrir el rol de las ONGs, cómo es este juego con el valor, ¿no? Y poder tener más elementos de análisis para ver cuál es ese eje de tensión que Van der Ploeg, ¿no? Lo plantea entre la recampesinización, la agricultura industrial y bueno, qué interrogantes podemos plantear para que nos con mejor puesto. Y nada, pues, muchas gracias. Vale, y la siguiente comunicación de la debate, que también es especial, lo que los antropólogos deberían ser. Por alguna circunstancia creo que el micrófono que hay es el de mi computador. ¿Ah, sí? Alguna vez sí, porque aparecías como... Bueno, mientras oigan, yo creo que podemos seguir. Vale, pues, o si no, porque está silenciado, puedo intentar... A ver, ¿qué tal escucháis ahora? Ahora bien. ¿Apago el micrófono? Sí. Ahora no se acopla, ¿eh? Ahora no se acopla. Es que mejor, ahora están escuchando yo. ¿Ah, sí? Pues lo acabo de entender. A ver, bueno. Sí. ¿Escucháis bien los que estáis en casa? Sí, gente, bien, parece, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí. Vale, bien. Pues... Muy bien. Bueno, pues... creo que tenemos un panel fascinante y además que va a dar mucho juego en la discusión. Lo que os quiero decir en primer lugar es que esta comunicación, bueno, tampoco puedo decir que sea una cosa muy elaborada, simplemente es una especie de precampo, ¿no? De preparación para el campo y sobre un tema que yo creo que debemos de preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos en la antropología, que son las criptomonedas. Es algo así como, bueno, a mí me gusta utilizar mucho una expresión que es los sistemas asumidos de significados, ¿no? Que es verdaderamente aquellas cosas que inconscientemente están ocurriendo, forman parte de nuestra cultura, pero no nos damos cuenta de que existen hasta que dejan de existir, ¿no? Si, por ejemplo, el aire deja de existir, nos daríamos cuenta de que no hay aire y de que antes existía el aire, pero si no, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las criptomonedas es algo de ese estilo, como decía la canción esta de John Paul Young, Love is in the air, ¿no? So Bitcoin is in the air, ahora mismo, ¿no? Y parece que, bueno, deberíamos de prestarle un poco de atención. Voy a destacar 3 o 4 puntos y si me extiendo mucho, pues me cortáis y dejo de hablar, porque puedo hablar demasiado, sobre bueno, algunas reflexiones que deberíamos de comenzar a hacer, ¿no? Vamos a ver, entonces, sí. Bueno, voy a hablar en primer lugar de el componente evolutivo del dinero. Después voy a, de hecho, voy a hablar ya mismo, sí. Vale. Este sería, lo digo porque, vale, esto es lo que quería. Voy a hablar del componente evolutivo del dinero en primer lugar, después voy a hablar de cierta concepción o paralelismo que se puede hacer de el dinero nominal con el componente lingüístico, con nuestras lenguas, y de cierto universalismo o pretensión de universalismo, ¿no? Que ocurre con las criptomonedas. Vamos a derivarnos después y voy a tratar de exponer cómo
el proyecto Bitcoin realmente es parte de una especie de proyecto hiperliberalista que está ocurriendo ahora y que desde mi punto de vista tiende a imponerse y que va a tratar de imponerse en el largo plazo, ¿no? Y luego, bueno, un poco relacionado con eso, también porque en antropología nos dedicamos mucho a la migración, voy a hablar un poco de las migraciones y de las remesas y de la manera en la que yo creo que probablemente pueda influir. Entonces, bueno, en el tema de la evolución, digamos que las personas, las especies, los animales, las plantas, evolucionan, tienen un proceso de selección natural, ¿no? Y también lo tienen las cosas, también lo tienen las leyes, un proceso de adaptación, de supervivencia. Las leyes que no nos valen acaban desapareciendo, se utilizan otras, por una razón o por otra, por una razón más justa o más injusta. Biológicamente también nos adaptamos al medio y bueno, el dinero también se adapta al medio. Bueno, el dinero y las transacciones sociales, ¿no? Comienzan inicialmente transacciones de mercancía, se intercambia, existe el trueque, en el momento en el que hay un intercambio de cosas, también hay un intercambio social normalmente, eso lo hemos aprendido a través de toda la antropología económica. Después se inventan, se descubren o se configuran medios de cambio, como por ejemplo puede ser el oro y las piezas de oro o el polvo de oro, ¿no? El oro después, bueno, de hecho el oro, lo que ocurre con el oro es que pues, es escaso, luego se pasa a otro tipo. Sabéis, la tradición del papel moneda, de los billetes, es que bueno, los orfebres eran, a cambio daban un recibo, y entonces con el tiempo las personas, en lugar de intercambiar sus polvos de oro, sus onzas de oro, lo que hacen es intercambiar los papeles que los orfebres le daban, y al final los orfebres se convierten en quienes emiten esos papeles que se convierten en el papel moneda, ¿no? Y luego, bueno, llega el momento en el que en determinadas circunstancias, con determinadas crisis que todos conocemos, llega el momento en el que el papel moneda deja de estar respaldado por su valor en oro o en cualquier otro metal, y entonces se produce ya las políticas monetarias y los propietarios, los emisores de dinero, principalmente los bancos centrales, las reservas federales, pues tienen en su mano ese gigantesco y poderosísimo instrumento que es el de la política monetaria, ¿no? Emitir más dinero, recoger dinero, crear dinero básicamente de la nada, ¿no? Y luego veremos qué es lo que provoca pues, la inflación y determinadas cosas. Luego llega pues, otro invento, la moneda plástica, ¿no? Las tarjetas de crédito y bueno, de lo que María Fernanda nos ha estado hablando, ¿no? Que todos conocemos y que es curioso, no creo que posible, haciendo una pequeña reseña a María Fernanda, dudo mucho que de los que estemos aquí, estoy seguro de que todos tenemos deudas, ¿no? Bueno, una cosa es deudas y otras son impagos, ¿no? Probablemente no tengamos impagos, pero estoy segura de que el que más o el que menos tiene su tarjeta de crédito o hasta su hipoteca, o tal vez ni eso, ¿no? Pero bueno. Y luego finalmente el siguiente paso evolutivo en el que estamos entrando, y por eso yo creo que estamos viviendo una época muy trascendente en este proceso evolutivo del dinero, es el de la moneda digital, ¿no? Las criptomonedas, pero bueno, también pues, el dólar digital, ¿no? Las stablecoins que se llaman, que se suponen que están respaldadas por algo más, que tampoco es cierto, ¿no? Entonces, bueno, más o menos este proceso evolutivo que deberíamos de considerar en las criptomonedas, considerando que estamos, ¿no? Al final de esa línea, ¿no? Esta sería la evolución, yo me gustaría clasificarlo un poco en función del poder del agente emisor, ¿no? Un banco central, por ejemplo, es el que emite dinero,
o mercancía, ¿quién emite la mercancía? Pues el fabricante de mercancía, ¿no? ¿Quién genera el oro? ¿Quién emite el oro? Pues el minero, ¿no? el que recoge el oro de la mina, ¿no? Entonces, bueno, todo esto yo diría que se podría considerar desde el punto de vista de la escasez, que tampoco es escasez, pero bueno, diríamos que conseguir mercancía, ¿no? Conseguir a lo mejor hacer estas mesas, conseguir a lo mejor producir trigo, mercancía, y me refiero principalmente a mercancía de uso, ¿no? más que mercancía de cambio, ¿no? Que es la que más o menos se utiliza originariamente como el trueque, pues genera, digamos, por así decirlo, no es que sea escasez, pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? En el sentido marxista, o sea, se requiere de trabajo, y bueno, pues el trabajo ya tiene 24 horas, estrictamente limitado, ¿no? Entonces se requiere de trabajo, se requiere de esfuerzo, y a eso me refiero con escasez. Es decir, no tenemos una abundancia total de todos los panes o de todo el trigo que tenemos, ¿no? O de todos los peces, que daría para pensar en esos mitos bíblicos también, ¿no? Entonces va de la escasez a la abundancia, es decir, el poder del agente emisor, en el caso de un sistema de trueque, pues es escaso, es limitado, pero sin embargo el poder de quien puede hacer monedas digitales es abundante, es ilimitado. Basta con... de hecho, cualquiera de nosotros podría crear una criptomoneda, ¿no? Entonces, eso es lo curioso de las criptomonedas, que o sea, no solamente es el Bitcoin, hay muchísimas, hay cientos de criptomonedas en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que, y vuelvo a insistir, es decir, el poder del agente emisor es la abundancia. Eso no quiere decir que haya abundancia de Bitcoins, por ejemplo, ¿no? o de Dogecoins o de Ethereum. Lo que hay abundancia es poder. O sea, es un poder muy abundante, es una capacidad, es decir, el tío que ha hecho el Bitcoin, ¿no? No me acuerdo el nombre japonés, que es un nombre japonés que tampoco se sabe si es él, ¿no? Es una personalidad misteriosa, ¿no? Nakamoto, creo recordar que se llama, pues verdaderamente él determinó que la cantidad de Bitcoins que iba a haber en el mundo, si no recuerdo mal, son pues 22 millones de Bitcoins. Y una vez que se mine el último Bitcoin, y la minería, sabes que bueno, es un proceso que consiste en poner muchísimos ordenadores haciendo una serie de operaciones muy complejas, y aquel que consigue hacer esas operaciones que cada vez son más complejas, aquel que consigue hacer esa operación, y para eso se necesitan muchísimos ordenadores, se necesita muchísima energía, ¿no? Para hacer todo eso. Y la recompensa ese es el sistema de la minería, y la recompensa es recibir pues una serie de bitcoins por ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, en el momento en el que se terminen, se llegue a los 22 millones de bitcoins, y a lo mejor me estoy equivocando en la cifra, no lo sé, pero en ese momento ya no va a haber más bitcoins, ¿no? Pero eso no quiere decir que el agente emisor no tenga poder de ampliar eso si quiere, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente, también hay escasez en oro, o sea, no tenemos el minero, pues bueno, puede sacar oro hasta cierto punto, ¿no? La moneda de curso legal, pues bueno, es mucho más fácil de emitir. El papel moneda es todavía muchísimo más fácil de emitir, la moneda plástica, pues todas las que quieras, ¿no? Y finalmente la moneda digital, pues es muchísimo más fácil de emitir. Entonces, eso es lo más importante que debemos de considerar. Entonces, después, bueno, voy a pasar muy rápido por otro aspecto interesante, que es la idea del lenguaje, ¿no? Es una idea de decir, bueno, siempre hemos oído aquello de que cuando hacemos una traducción del inglés español o al francés, siempre se pierde algo, ¿no? Y decimos, bueno, es como las monedas, cuando las traduces de una a otra, ¿no? Cuando cambias monedas siempre pierdes algo. Bueno, parece que lo mismo ocurre bueno, ¿qué pasó? ¿No? Hubo un señor que dijo, bueno, vamos a crear el Esperanto, no sé si os acordáis, ¿no? Vamos a hacer un lenguaje universal para que todo, ¿sabes? Un desastre, no funcionó aquello, ¿no? Pero fue un intento, ¿no? de homogeneizar todo eso, hecho vía lenguaje. Bueno, con las monedas también pasó un poco, ¿no? Parece que el Bitcoin y las criptomonedas aspiran a ser una especie de moneda universal, moneda que rompa las fronteras, ¿no?
Y ese es tal vez el aspecto más interesante en el que yo creo que nos deberíamos centrar los antropólogos. El Bitcoin, desde luego, pertenece a un proyecto hiperliberalista. No estamos hablando ya de, bueno, liberalismo. Yo creo que la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo esencialmente es casi ninguna. O sea, creo que es una manera de llamar a lo mismo, ¿no? Y el hiperliberalismo es, pues, extremar el liberalismo, ¿no? Aquí, bueno, tengo que aclarar que para mí, pues, la manera en la que yo intento conceptuar el liberalismo es básicamente haciéndolo con relación al Estado y a la política. Es decir, el liberalismo para mí significa ausencia de regulación de políticas públicas, es decir, reducción del poder del Estado. Luego, a partir de ahí, vienen muchísimas consecuencias. Lo digo porque muchas veces creo que en antropología hablamos de neoliberalismo y solamente hablamos de las consecuencias, pero no nos fijamos en el verdadero origen. El verdadero origen es que el Estado no interviene. Entonces, cuando el Estado no interviene, se supone que, por eso es liberal, porque se supone que todo circula. O sea, circula libremente todo, circula libremente las mercancías, no hay fronteras, no hay aduanas, circulan libremente las personas, ¿no? Por eso, de hecho, un error muy típico es que cuando vemos, no sé, hablamos, por ejemplo, de las políticas de Donald Trump, ¿no? y que Donald Trump impide la entrada de emigrantes mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Es decir, y vemos cómo están los mexicanos, ¿no? En esa situación precaria. Y decimos, es que la política neoliberalista de Donald Trump, bueno, Donald Trump no tiene ahí una política neoliberalista, más bien al contrario, tiene una política reguladora. Porque si tuviera una política neoliberalista, abriría las fronteras, dejaría entrar a todo el mundo, llegaría muchísima mano de obra a Estados Unidos, bajarían los salarios, porque hay mucha mano de obras, y en ese momento habría muchísima precariedad. Y esa precariedad sería la consecuencia del liberalismo, del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no es poner fronteras, más bien es tratar de quitarlas, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que también la política social, como ha dicho Paula, en este caso que nos ha contado, la política social brilla por su ausencia, ¿no? O sea, es un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, ¿cómo es hiperliberalista el Bitcoin? Bueno, principalmente el Bitcoin, al limitar la cantidad de monedas, de dinero que hay en el sistema, le priva al Estado de una de sus más poderosas herramientas, que es un impuesto encubierto, que es la inflación. Es decir, al meter más dinero en el sistema, los precios suben y entonces pierde el contribuyente, el que paga, es el que está perdiendo el dinero y entonces es en función, o sea, en ventaja del Estado, del gobierno que saque el dinero de la nada, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que con esa limitación de las monedas el Bitcoin quiere pretender y por lo tanto desprivar, y ya termino con esto, despojar a los estados, a los gobiernos, de una herramienta de control, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Vamos teniendo más elementos interesantes para el debate. A continuación, y de forma online, Miguel Duarte Cozas sobre las comunas en Venezuela, una alternativa post-neoliberal desde la economía solidaria y democracia directa. Sergio. Ay, no sé, Luis. ¿Nos escuchas, Luis? Sí, escucho, ¿me escucháis bien? Pues no se te escucha, creo que tienes que abrirte el micrófono. A ver, en principio está desactivado. Vamos Yo a te ver. escucho, ¿eh? Yo creo que es algo de su altavoz. ¿Escuchas? Yo te escucho bien. Yo creo que es el altavoz que tienen allí. Vamos a ver. A ver, yo, o sea, tengo desactivado el audio y el vídeo. Perfecto, ya te escuchamos perfectamente. O sea, tengo activado el audio, perdón. Hola. Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Empiezo entonces? Sí, empieza. Vale, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas.
y disculparme por no poder compartir un PowerPoint, esa era mi intención, pero va a ser una exposición oral. Espero que bueno, pues el hilo sea claro como para que podáis entender la presentación. La verdad es que en este momento estoy en un momento vital, inmerso en los cuidados con 2 hijos, uno de 2 años y otro recién nacido de 2 meses. Y bueno, de hecho esta presentación está siendo un tanto surrealista porque estoy trasladándome de un cuarto a otro cada 10 minutos. Así que bueno, que espero que estos 15 minutos que me tocan no me tenga que trasladar porque andan ahí los 2 corretes, sobre todo el mayor. Y bueno, estoy más como en clave antropología económica de los cuidados que pensando en las comunas. De cualquier manera, espero que la exposición pueda ser clara y que os parezca interesante. Bueno, después de estos lamentos, comienzo ya con la exposición. La ponencia pretende acercarnos a las experiencias de economía solidaria y democracia directa que han surgido en Venezuela en los últimos años en el contexto de la denominada Revolución Bolivariana, ¿no? Y concretamente nos acercamos al fenómeno de las comunas que surgen del 2008 hasta la actualidad. Quiero investigar, digamos que el objetivo es investigar en torno a las potencialidades que tienen las comunas como espacios para ensayar desde lo local alternativas al neoliberalismo y también a la democracia representativa. Y para ello nos acercamos a una experiencia particular que es la comuna El Panal 2021, que está en la parroquia 23 de enero, que está en Caracas, donde he desarrollado una investigación etnográfica. Esta investigación es parte de una investigación colectiva con otros colegas que bueno, llevamos ya los últimos 5 años impulsando y que tiene que ver con acercarnos a experiencias de economía solidaria de diferentes países de América Latina. En relación a la metodología, subrayaría varias estancias de investigación en Caracas y concretamente en El Panal en el 23 de enero de 2014 en adelante y bueno, digamos como también mi inmersión vital personal antropológica pues desde 2005 en el país donde hice la tesis doctoral. En relación a las técnicas de investigación subrayaría 2, por una parte las entrevistas a diferentes... ¿Se escucha bien? Sí. A diferentes personas de la comuna, digamos líderes importantes de la comuna, unas trabajadoras y trabajadores de sobre todo la empresa textil, que es la que, bueno, digamos, yo he tenido un vínculo más directo y he hecho un seguimiento más continuo. También algunas personalidades políticas y académicas que están trabajando el tema de las comunas en los últimos años. Y luego, obviamente, pues, la observación participante y todas estas conversaciones informales que surgen en el marco de la inmersión etnográfica y que te permiten, pues como bien sabéis, obtener información muy valiosa sobre la marcha de la comuna. En relación al análisis, el análisis para esta ponencia se ha centrado en 2 dimensiones. Una dimensión que sería en relación a la democracia interna y concretamente al modelo de gestión del poder en la comuna, tanto en la comuna como en las empresas comunales, y por otra parte las condiciones de producción y de reproducción de la vida en la comuna. Esas serían las 2 dimensiones. En cuanto a la estructura de los apartados, habría como 4 apartados. En primer lugar, una breve caracterización de las comunas. En segundo lugar, pinceladas en torno al marco teórico. En tercer lugar, sería análisis en relación a las dimensiones citadas, y esta sería, digamos, como la parte más importante. Y finalmente, un breve apartado de conclusiones. Bueno, las comunas en Venezuela, habría que hacer una caracterización histórica de surgimiento. Hay que entenderlas primero en el marco de la experiencia que se ha denominado Revolución Bolivariana y que ya tiene, pues, desde el año 98-99, pues más de 2 décadas de historia. Y concretamente las comunas como uno de los ensayos, junto a otros, para intentar impulsar alternativas al orden dominante entendido en su
expresión económica, el capitalismo de orden neoliberal, o bueno, como diría Sergio ha dicho antes, el liberalismo actual con su neo, pero que en realidad es el viejo liberalismo a veces llevado al extremo, ¿no? Y luego la democracia representativa como su expresión política. Por tanto, bueno, las comunas pretenden ser alternativa en lo económico y en lo político a este orden dominante. Y concretamente, bueno, para poder acercarnos a las comunas hay que marcarlas en este proceso histórico de los ya más de 20 años de la Revolución Bolivariana, porque en los primeros 10 años hay otra serie de experiencias en lo económico interesantes. En primer lugar fue el impulso al cooperativismo, que no funcionó especialmente. Luego surgieron experiencias como los NUDES, que eran los núcleos de desarrollo endógeno, y posteriormente las empresas de producción, las empresas de propiedad social, las EPS. Más adelante, a partir del 2005, surgen los antecedentes directos de las comunas, que son los consejos comunales. Eran herramientas para la organización vecinal, para la autogestión local y la solución de problemas en la cotidianidad. Y a partir de la idea de los consejos comunales, viene el 2005, ya en el 2008-2009, van a surgir las comunas como, digamos, una fase superior en este proceso de construir un sistema alternativo. Las comunas, en primer lugar, van a jugar la función de agrupar diferentes consejos comunales, es decir, diferentes agrupaciones vecinales que están ahí trabajando desde lo local para solucionar problemas cotidianos, como mencionaba antes. Y quizás la clave de las comunas, a diferencia de los consejos comunales, es que se vio la necesidad de promocionar empresas comunales, es decir, crear un músculo económico para que a nivel local se pudiera tener capacidad económica para bueno, incrementar tu poder político y poder construir espacios de autogestión alternativos, ¿no? Hay, en este caso, y eso no se puede ocultar, ¿no?, un impulso gubernamental a todo este proceso de creación de consejos comunales y comunas, y de hecho existe desde esa época, desde el 2010 concretamente, un marco jurídico donde se aprueban una serie de leyes al respecto, la ley de consejos, bueno, primero fue la ley de consejos comunales, luego la ley de comunas, la ley de economía comunal, etcétera. Y bueno, se plantea como objetivo a medio y largo plazo que surgieran cientos de comunas en el país que fueran la base de ese sistema de poder alternativo, ¿no?, en lo político, a partir de la promoción de la democracia directa, y en lo económico, a partir de la promoción de empresas de propiedad social y de gestión también directa por parte de las y los trabajadores. Bueno, en cuanto al marco teórico, tampoco me quiero extender mucho porque lo más interesante son los datos del análisis. Simplemente mencionar que la base teórica de este trabajo, por una parte, es los trabajos sobre economía social y solidaria de los últimos tiempos, y por otra parte también pues, la mirada antropológico-económica desde los clásicos como Polanyi hasta los trabajos más actuales, ¿no? Centrándonos sobre todo en esta idea de la democracia directa, las condiciones productivas y reproductivas. Esta idea también de la sostenibilidad de la vida, como bien sabéis, está tomando pues, mucha centralidad en las reflexiones alternativas. Bueno, saltando un poco el marco teórico, porque interesa más centrarse en el análisis y no perder mucho tiempo por el tiempo limitado que tenemos, aterrizar un poco en la comuna antes de entrar expresamente en el análisis. Bueno, la comuna del Panal 2021 es una de las comunas que existen en el país, es un referente indiscutible en la ciudad, en Caracas, en la capital, y es una comuna que agrupa aproximadamente a 13.000 personas. Está dentro de la parroquia 23 de enero, la ciudad está dividida en diferentes parroquias como unidad jurídico-administrativa, y esta parroquia tiene alrededor de 85.000 habitantes. Por lo tanto, es una parte de esta parroquia, es una parte importante, ¿no?, con casi 13.000 habitantes. Una parroquia más interesante porque es una parroquia la que vive en sectores populares y una parroquia además donde hay una tradición de lucha histórica, de organización política de los sectores populares muy importante y que ha sido pues, uno de los bastiones digamos, del chavismo en los últimos años, ¿no?
Respecto a la comuna del Panal, datos más concretos surgen en el 2008, es una de las primeras que surgen en el país, y hay 2 o 3 elementos que la caracterizan, ¿no? La fuerza de su asamblea, una asamblea comunitaria que se reúne cada mes, a veces cada 15 días, y que moviliza a muchísima gente, para lo que suele ser habitual. Y luego, por otra parte, el plano económico, varias de sus empresas que son emblemáticas, ¿no? 2 panaderías, una empresa de producción textil, la empresa de ladrillos, o los restaurantes que tienen. Paralelamente, aparte de estas empresas, el impulso que le han dado en los últimos tiempos a la producción agraria ya propia, a partir ya de la adquisición de terrenos cerca de la comuna, y luego la colaboración con productores del interior para garantizar que la población de la comuna pueda tener acceso a alimentos frescos a precios que no sean especulativos. De hecho, el otro aspecto, el otro elemento fundamental de la comuna es el mercado de los sábados, que se celebra todos los sábados por la mañana y que se pueden adquirir productos frescos a precios pues, mucho más baratos que en el mercado abierto, ¿no? Bueno, entrando ya a lo que serían las dos grandes dimensiones del análisis, el modelo de gestión y las condiciones de producción y reproducción. En cuanto al modelo de gestión, yo señalaría varios aspectos que serían como los aspectos que realzan a la comuna, ¿no? Los aspectos positivos. En primer lugar, la mencionada asamblea comunal, porque en primer lugar tiene un nivel de asistencia muy, muy potente. Estamos hablando de alrededor de 800.000 personas todos los meses en una población de 13.000 personas. La verdad es que es un porcentaje pues, muy importante, ¿no? Y luego también las cuestiones estratégicas que se deciden en la asamblea, ¿no? Se supone que la comuna parte del principio de que las cuestiones estratégicas se dicen en la asamblea, y es cierto que una gran parte de ellas se debaten en la asamblea y la última palabra la tiene la asamblea para decidir sobre estas cuestiones. Luego también es interesante que la propia ley de comunas, que a pesar de que teóricamente habla de la democracia directa, luego sí que tiene instancias muy representativas como el Parlamento Comunal, y lo que hace la Comuna del Panal 2021 es saltarse esta idea de la representatividad y del Parlamento Comunal, porque no existe Parlamento Comunal y es la Asamblea comunitaria la que ejerce directamente o la que toma las decisiones, como antes comentaba. Quizás aquí el gran reto que tienen, y bueno, luego lo podemos hablar si queréis, porque no hay tiempo para caracterizar la comuna, es que obviamente hay instancias representativas, eso es absolutamente inevitable. Existe una instancia de coordinación, que es la instancia de comuneros y comuneras. Tiene un poder importante en la cotidianidad, que decide sobre cosas fundamentales y que también muestra de alguna manera que al analizar las utopías, pues también hay que aterrizar sobre el terreno y ser conscientes de que las lógicas de representatividad o de ciertos procesos de concentración del poder son muy habituales, incluso hasta en los espacios más supuestamente, digamos, transformadores, ¿no? y emancipatorios. Y luego está también la cuestión de los liderazgos. Hay un liderazgo muy fuerte en la comuna. El principal líder de la comuna es un líder carismático y que hace que tenga un poder simbólico muy fuerte y que, por tanto, también pues, su palabra tenga mucha influencia a la hora de la toma de decisiones. Respecto a las condiciones productivas y reproductivas y, por tanto, a la idea de la sostenibilidad de la vida, ahí mencionaría como 4 grandes aspectos a analizar, ¿no? El qué se produce, el cómo se produce en las empresas comunitarias, el cómo se reproduce la vida y cómo, por último, se articula las empresas con la comunidad. Bueno, el qué se produce es interesante porque se parte de esta idea de la utilidad social, ¿no? No se produce soja para exportar, sino que se producen en este último... Un minuto. ¿Perdón? Un minuto. Me queda un minuto. Estoy ya fuera de... Esto, al estar viendo mi esquema, no estoy viendo la... Bueno, la idea está de que se produce en función de la utilidad social, en este caso, por ejemplo, hortalizas para la comunidad o pan para la comunidad, y por tanto, lo importante es
la idea de la producción para la vida, ¿no? Y luego, en relación a la reproducción, interesante también esta idea que plantean de que la producción que tienen en la comuna le llaman producción política frente a la idea de producción mercantil, ¿no? Y esta producción implica que producimos pan para garantizar un alimento básico, producimos hortalizas para garantizar alimentos fundamentales y producimos ropa también en la textilera porque el vestido es un bien fundamental, ¿no? Aquí, quizás por concluir, y porque ya estoy, entiendo, casi fuera de tiempo, los retos que tienen, yo diría que son dos, sobre todo en la conversación con ellos y ellas. Uno es la lógica mercantil también está presente en algunas de las empresas, está el restaurante, una parte de la textilera también vende en el marco mercantil y eso permite que también la comuna tenga un músculo económico que le permita subsistir. Y el otro gran debate y el otro gran reto es la relación con el Estado, que es muy ambivalente, este riesgo de la dependencia permanente por las compras públicas, etcétera, y esta aspiración a la autonomía política, que es más un deseo que una realidad en este momento. Bueno, disculparme quizás que me haya extendido y bueno, espero que os haya parecido interesante. Gracias. Pues muchas gracias, Luis Millán. A continuación tenemos a Ana Sesma, que nos va a presentar Industria Minera en Mozambique, interpretaciones Macua ante el cambio. Vale, pues hola, gracias por participar del panel y por estar aquí esta tarde. Y nada, me voy a poner un cronómetro para intentar no salirme del tiempo. Vale, bueno, pues como ha dicho la compañera, me llamo Ana Sesma Gracia, soy investigadora de la Universidad de Granada y voy a presentar parte de, parte de donde sale mi investigación de la tesis, que estoy concluyendo ahora. Entonces, en un principio, una de mis preguntas de investigación era no solo entender el impacto que tiene la apertura de las minas o de minas de carbón en este caso, en una región de Mozambique, sino entender cuál es el impacto que tiene la apertura de minas a lo largo de todo el país, incluso respondiendo a espacios que no necesariamente tienen que ver con dónde se localiza la mina, ¿no? Entonces, yo empecé a hacerme estas preguntas principalmente en relación a la apertura a la reconstrucción de la línea férrea que atraviesa todo Mozambique, parte de Malawi y comunica las minas que están en lo más interior que existe de Mozambique hasta el puerto de aguas profundas que luego es enviado a la India o a China. Normalmente el carbón es exportado a estos países. Entonces, yo he realizado la investigación etnográfica a lo largo de un año en un distrito que está en las proximidades de esta línea férrea, en el cual paralelamente a la línea férrea se está construyendo la primera carretera asfaltada de la región. Entonces, ¿cuáles son las principales consecuencias después de que la mina haya abierto sus puertas hace aproximadamente 10 años? Pues una de las principales consecuencias ha sido el aumento del comercio. Entonces, durante el periodo de trabajo de investigación, yo me deparé con que existe una narrativa sobre ese aumento del enriquecimiento que resulta muy interesante. También parto, como otras compañeras, de territorios en los cuales la economía principal es la economía familiar. Normalmente las personas viven de aquello que cultivan y sí que acceden al mercado desde hace bastantes siglos, pero normalmente había sido de una manera más o menos residual, ¿no? Era como un complemento para comprar cosas específicas como sal o productos de latón, tejido, cosas por el estilo. Y normalmente se conseguía el dinero para obtener ese beneficio o era una cuestión de trueque. Sin embargo, hay varios factores que han afectado. Una vez que llega esa carretera asfaltada, llega también el almacén de tabaco. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los hombres se desvinculan de la agricultura familiar para la agricultura comercial. Eso implica que hay una diferencia respecto al dinero que obtienen las mujeres y los hombres, lo cual incide en una mayor desigualdad de género. Esto en una sociedad matrilineal es muy significativo porque las esferas de poder en la cual se gerencia, digamos, el poder dentro de la sociedad están cambiando también por esta influencia económica. Entonces, ¿qué ocurre?
que partiendo un poco de todas estas nociones de la economía moral, yo me empecé a preguntar sobre las maneras de control del excesivo beneficio que se estaba dando en el territorio, ¿no? Es como en los últimos 10 años ha habido un cambio radical de no tener electricidad, no tener apenas comercio, no tener apenas acceso o un acceso muy limitado a muchísimos productos, a tener un mercado cada vez más y más grande, que ha traído también inmigración del sudeste asiático, que son las principales tiendas, son llevadas por, bueno, localmente les llaman bangladeses, yo les pregunté, la mayoría no eran de Bangladesh, pero todo el mundo les llama bangladeses. Supongo que el primero que fuera de Bangladesh y ya pues todo el mundo se quedó con Bangladesh. Pero son en general del sudeste asiático, ni siquiera hablan el mismo idioma, normalmente no tienen la misma religión, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Entonces, eso está haciendo también, evidentemente, que haya una distinción de clase. Entonces, a mí lo que me sugirió no solo era cuál es el impacto ampliado de esta apertura de minas, porque durante el primer periodo pues yo investigué sobre el impacto directo de la apertura de minas, ¿no? Pues desplazamientos forzosos, pérdida de tierras de toda la comunidad, porque en Mozambique existe la ley de que la tierra no pertenece a nadie, es tierra comunitaria, pero sin embargo el gobierno, el Estado, tiene el derecho de retirar esa tierra comunitaria y cedérsela a las empresas. Y esas cesiones normalmente son por muchos años, en el caso de la mina son pues muchísimos años. Y eso ha implicado, como nadie es propietaria de la tierra, el gobierno te puede retirar en caso de que ceda la tierra en la que tú trabajas. A nivel comunitario esto no funciona así. Normalmente para yo trabajar una tierra, esa tierra tiene que estar, digamos, desposeída o desocupada por alguien. Y en caso de que haya un terreno de cultivo de otra persona, bueno, pues hay un conflicto en la comunidad, en fin, hay estrategias políticas para resolver este tipo de conflictos. Entonces, durante el periodo de trabajo de campo, empecé a repetir, o sea, empecé a encontrarme con discursos repetidos en torno a la desaparición de órganos de las personas. Entonces, ocurre lo siguiente, hay una realidad social incuestionable, que es las personas son asesinadas y los órganos desaparecen. Aparece gente en la cual les han robado los ojos, les han robado los genitales, les han robado diferentes partes del cuerpo. Se habla mucho del robo de la sangre. Y entonces yo me empecé a deparar con que existen dos vertientes respecto a esto. Hay una idea general de que para poder enriquecerte rápidamente tienes que haberle robado el cuerpo a otra persona. Y por otro lado, las máquinas, toda la industria, cualquier tipo de producción industrial necesita del cuerpo humano físico dentro de la máquina para que éste pueda funcionar. Y de hecho, la única industria que existe allí es lo que llaman industria moallera, que simplemente son molinos eléctricos que hay dentro hay dentro del distrito, hay varios, porque si alguna vez habéis hecho harina de maíz, pues es muy cansado, ¿vale? Es muchísimo trabajo. Entonces sí que hay molinos eléctricos para moler el maíz de la gente que lo cultiva. Entonces se considera que cada vez que se abre un molino o cada vez que un molino se estropea, la gente tiene mucho miedo porque sabe que alguien va a morir. Entonces yo empecé a cuestionarme sobre toda esta cuestión en estas dos vertientes, toda la que tiene que ver con esta cuestión de la industria y con toda esta cuestión que tiene que ver con el rápido enriquecimiento. Y entonces incluso me empecé a dar cuenta de que no todos los elementos del cuerpo sirven para lo mismo, por ejemplo, y existen, pues determinadas similitudes, ¿no? Para hacer platos, por ejemplo, es necesario usar huesos, porque los platos son de porcelana, ¿no? Y tendría como este símil con los huesos. Y un dato muy interesante que a mí me parece muy significativo, se considera que para producir cualquier tipo de dinero hace falta la sangre. Es la sangre la que produce el dinero. Entonces, a mí esta idea me parece especialmente interesante porque creo que demuestra y significa una crítica al proceso de enriquecimiento y al proceso industrial muy importante. Porque, ¿qué ocurre? Partiendo de que es una sociedad que vive básicamente de la agricultura familiar, a pesar de que haya habido toda esta aceleración del mercado y del comercio, etcétera, la realidad es que la mayor parte de la gente vive de la agricultura, ahora en mayor medida de la agricultura
comercial, que para nada es una cosa novedosa, es una cosa que viene desde antes de la colonia, ¿no? Siempre ha habido una agricultura dedicada hasta cierto punto para el comercio. Lo que es interesante es que hay que entender cuál es la conceptualización del trabajo para las personas Makua, y el trabajo es considerado una cosa buena, es una cosa que sustenta la vida, un poco en el mismo sentido que decía el compañero Sergio, ¿no? Es todo lo que significa que va relacionado al mantenimiento de la vida propia. Entonces, en este sentido, es muy interesante y es muy importante entender que se diferencia el tipo de trabajo. Entonces, el trabajo agrícola, el trabajo de cuidados, el trabajo de cargar agua, el trabajo de cuidar de los niños y de las niñas, todas esas cuestiones que mantienen y perpetúan la vida, es considerado un trabajo bueno. Y es un trabajo que implica un esfuerzo físico por parte de las personas que lo están realizando. ¿Qué ocurre con el comercio? Esas personas se enriquecen rápidamente sin hacer ningún esfuerzo físico, y eso es entendido como sospechoso. ¿Cómo una persona es capaz, sin ningún tipo de esfuerzo físico, enriquecerse? ¿Qué ocurre? Entonces, yo me preguntaba muchas veces con las pocas personas, que en realidad es una minoría de la población, que se ha enriquecido con el cultivo del tabaco comercial. Estas personas no son sujetas a, digamos, esta vigilancia vecinal, ¿no? A esta economía moral, porque se entiende que esas personas están invirtiendo su esfuerzo físico, incluso cuando contratan a otras personas, normalmente hombres jóvenes, para sus propios terrenos de cultivo. Se entiende que están dando un esfuerzo a la tierra, están dando un esfuerzo a la producción, y por tanto ese tipo de enriquecimiento, por muy ricos que se hagan, no se considera peligroso. Y sin embargo, todo el beneficio económico que se trae en el comercio se considera peligroso. Y de hecho es muy común escuchar frases del tipo, ese hombre de ahí que tiene una tienda grande no lo ha conseguido gracias a que entregó varios cuerpos. He visto a los chicos jóvenes que han sido contratados para desenterrar huesos en el cementerio para entregarlos a las tiendas. Entonces, esta es la idea. Entonces, esta construcción del sentido del rápido enriquecimiento y del rápido cambio que ha habido en el mercado local, para mí es muy significativo y tiene un sentido crítico sobre la nueva tendencia capitalista neoliberal y global que está afectando se percibe negativamente y se percibe negativamente por todos los cambios que está implicando. ¿Qué está implicando esto? No solo en la desaparición real de personas, que la realidad es que yo no sé qué ocurre con esos cuerpos, puede que sean usados, puede que no, nunca he sabido exactamente qué es lo que ocurre, solo sé que aparecen. Y creo que es muy interesante también porque estos cambios están implicando cuestiones mucho más transversales, incluso estéticas, ¿no? La conceptualización de la belleza se ha cambiado y se ha acelerado. Ahora es una belleza mucho más importada, que tiene mucho más que ver con la compra de maquillaje, de ropa, de extensiones para el pelo, en fin, todos unos elementos que van directamente relacionados al mercado. Y también está la cuestión, esto lo he podido abordar en menor medida porque, como os decía, la única industria que existe localmente es la de los molinos eléctricos, pero sí existe toda esta idea de que las personas son robadas y son llevadas a Malawi o a Tanzania para venderlas a las fábricas. Entonces, bueno, no quisiera yo extenderme más porque ya si me pongo a contar más cosas ya me voy a ir de tiempo y va a ser un desastre. A mí lo único que me gustaría un poco como concluir es que, bueno, esto yo lo planteo más como un punto de partida y no como un punto de llegada, a pesar de que yo lo trabajo en la tesis específicamente. Creo que es interesante y creo que la mejor manera de hacer una crítica al capitalismo es mostrar el tipo de existencias que el capitalismo produce, y creo que también es muy importante entender las formas en las cuales las distintas poblaciones crean estrategias de resistencia, tanto físicas como simbólicas, que expresan una crítica a esos cambios que no necesariamente les beneficia, y en concreto en el caso de las mujeres no solo no les benefician, sino que está transformando sus esferas de poder tradicionales para impulsarlas a un cambio en el cual no se les ofrecen alternativas que les beneficien. Entonces, bueno, simplemente pues eso, señalar que este proceso de enriquecimiento está siendo una cuestión
muy crítica dentro de la sociedad y que las personas están elaborando una idea, una economía moral concreta que se ve representada en el sacrificio físico de las personas, que no está siendo demostrado porque lo que impera al final es una idea del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y de los cuidados y de la economía de los cuidados, que es lo que atraviesa a toda la sociedad macúa. Y nada, creo que no me he pasado de tiempo, por lo menos a mí no me pone que no, y que nada, que muchas gracias por venir y por escuchar. Pues muchas gracias, Ana, es súper interesante. Y vamos a terminar con la ponencia de Salvador Zuñiaga y Grace Iniciarte sobre tecnoantropología aplicada en empresas de 2B, de productos y servicios tecnológicos. Correcto, gracias. Voy a compartir mi pantalla, permítame un segundo. Perfecto. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Salvador Zuñiaga. Voy a hablar un poco acerca de antropología aplicada o tecnoantropología aplicada en empresas de productos y servicios tecnológicos, ¿sí? Esta presentación, este proyecto en realidad no proviene tanto del mundo de la academia de la antropología hacia el sector privado, sino que proviene directamente del seno de la empresa privada. Yo soy un venezolano que tiene 8 años trabajando en el Perú. Y bueno, empecé a trabajar en una empresa de ingeniería que se encarga de la distribución, de la comercialización de un software de diseño para ingeniería, diseño, simulación, gestión de datos, gestión de proyectos. Este software se llama SolidWorks, tiene 3,5 millones de usuarios en el mundo y se desarrolla entre Estados Unidos y Francia y luego se comercializa a la gran mayoría de los países. Ahora, la cuestión es que esta necesidad de realizar una investigación cualitativa proviene del mismo seno de la empresa en vista o como consecuencia, paradójicamente, de la lógica economicista de la empresa. A la empresa, digamos, le interesa, por supuesto, comercializar esto lo más posible, pero se encuentran dentro de los procesos internos, típicamente que el marketing y que el proceso tradicional de ventas no es, digamos, no puede responder todas las preguntas. Entonces es a partir de esta necesidad que empieza la pregunta clave, que es el porqué de las cosas, ¿no? Y esto amerita o ameritaba ya una observación diferente, una observación etnográfica, y desde el año 2015 aproximadamente empieza mi participación como observador participante justamente. Luego, al final del año 2019, comienzos del año 2020, empieza en consecuencia un Quick Assessment o un proyecto rápido de investigación cualitativa a través de preguntas, de entrevistas semiestructuradas y otra clase de metodologías, para luego llegar a unas conclusiones que no solamente sirven para la empresa, sino que terminan ayudando bastante al trabajador. Ya lo vamos a ver en breve. Aquí comienza siempre una serie de contextos de dualidad o de otredad o de extrañamiento. Ya con el simple hecho, por ejemplo, de ser un venezolano en el Perú, empieza un proceso espontáneo, orgánico de extrañamiento. Pero además, cuando yo empiezo a proponer una investigación cualitativa de esta índole en la empresa, ya tengo que transformar las inquietudes de la empresa en preguntas de investigación antropológica. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas corporativas era ¿por qué es tan difícil vender SolidWorks en el Perú? Porque bueno, Perú es un país con un capital suficiente como para adquirir estas tecnologías, la necesidad está una masa crítica de ingenieros y de empresas que pueden utilizar este programa, pero a diferencia de otros países costaba bastante venderlo. Entonces la pregunta empieza justamente por un por qué, porque el marketing puede decirte quién lo compra, cómo se compra, cuánto se vende, porcentajes de conversión y todo lo demás, pero cuando quieres investigar el porqué de las cosas no puedes responder eso porque necesitas contexto.
y sobre todo necesitas un análisis social y un análisis cultural del ecosistema de proveedores de la empresa y de tu propia empresa también. Entonces, transformando esta dualidad, esta pregunta corporativa a una pregunta de investigación, nos queda cuáles son los factores culturales de los departamentos de ingeniería del sector industrial peruano que intervienen en la comercialización de SolidWorks. Entonces, digamos que si uno trata de vender un proyecto antropológico, sea para la empresa o desde la empresa, ya simplemente la palabra antropología suele ser bastante desconocida aún hoy desde el punto de vista corporativo y suele calar un poco mejor a través de una investigación cualitativa. Entonces lo que se propuso, y para que también participaran los clientes de este software, lo que se propuso para matizar un poco esto fue una especie de consultoría gratuita en donde la primera línea o la primera historia era brindar un soporte un poquito más integral, una atención al cliente más holística y tratar de preocuparnos por el cliente, cosa que es cierta, pero a la vez, si nosotros pudiéramos convertir esta consultoría en una suerte de entrevista semiestructurada, además pudiéramos transcribir todas las entrevistas hasta llegar a un punto de saturación, luego encontrar categorías, analizarlas y finalmente concluir con los hallazgos y los insights, ¿no? Que luego pueden volcarse hacia el bienestar del trabajador, hacia el bienestar del usuario final y en las estrategias de la empresa. Entonces, esto fue lo que se hizo justamente. De una consultoría sacamos dos objetivos: la consultoría per se y las entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas fueron realizadas a 13 clientes, 14 clientes, que luego, bueno, después del cliente 13 o 14 ya se llegó a un punto de saturación, ya no había información nueva que recopilar. Todo esto se transcribió, todo esto por supuesto contó con el permiso de los usuarios, de los clientes, y comenzamos a analizar el contenido, el discurso. Ya simplemente con un simple análisis de cuáles son las palabras más frecuentes, comenzamos a notar que había un desfase entre lo que nosotros queríamos comunicar como empresa y lo que las personas sentían con relación al software. Por ejemplo, uno de los insights rápidamente que pudimos conseguir es que nosotros intentábamos promocionar esta herramienta a través de palabras como innovación o mejora continua o simulación, y en ninguna de las oportunidades de la conversación o durante las entrevistas semiestructuradas conseguimos que esa fuese una inquietud natural u orgánica por parte de los clientes. Ellos más bien estaban buscando otra clase de soluciones o se sentían atraídos al programa por otra clase de beneficios. También se realizó o se intentó realizar una etnografía para complementar este análisis, y hemos descubierto también que por lo menos en el caso muy específico del sector privado B2B, o sea, de la comercialización entre empresa y empresa, no son tantas las redes sociales las que nos pueden dar una fuente de información en contexto, sino las plataformas digitales dentro de la empresa. Por ejemplo, los correos electrónicos, los sistemas como Slack o de mensajería de comunicación entre los empleados, o algo tan sencillo como, por ejemplo, que los empleados de la empresa salgan a una reunión a entrevistarse con los clientes, regresen y luego estos emiten un reporte verbal, oral, ante su gerencia o ante el dueño de la empresa, que típicamente cuando el dueño pregunta cómo te fue en la reunión, qué posibilidades viste, y ahí es cuando se puede, si uno logra grabar esa conversación y uno logra transcribirla, ahí uno puede realizar, ya no sería una etnografía, pero uno puede hacer también un análisis del discurso. Pero principalmente serían los correos electrónicos, las mensajerías internas y bueno, esta suerte de comunicación o de reporte oral. Se analizaron algunos arquetipos y de nuevo, después de los arquetipos conseguidos, pudimos contrastar otra vez esta dualidad entre los estereotipos que provienen del área de marketing versus los arquetipos o los buyer personas que provienen de la propia enunciación de los clientes. Entonces,
Desde el punto de vista del marketing, se les puede clasificar a los clientes como CEO, dueños de la empresa, o si no, el jefe del área de informática, o el jefe de ingeniería, o el propiamente el usuario, que suele ser un diseñador, un técnico, un ingeniero. Pero cuando comenzamos a hablar con ellos desde el punto de vista de entrevistas semiestructuradas y comenzamos a analizar el porqué del porqué del porqué de lo que están comunicando, vemos que algunos se comportan, siéndolo o no, como administradores, otros se comportan siendo estudiantes o no, como aprendices, algunos siendo técnicos, diseñadores básicos o ingenieros se comportan con un perfil más experto y otros se comportan como un chambero. Acá en Latinoamérica, en México y en el Perú, la palabra chamba está asociada a trabajo, ¿no? Entonces puede ser que el CEO de la empresa se comporte como un trabajador operativo, o puede ser que el técnico se comporte a veces como un administrador de la empresa, todo depende. Y eso supera los estereotipos típicos del marketing, ¿no? Conseguimos varios insights, no quisiera, bueno, profundizar demasiado en esto porque son insights que son sobre todo relevantes para la empresa, pero algo importante que descubrimos es que este software, que está en principio orientado para equipos de ingeniería, no conseguía ser vendido tanto como se quisiera, porque realmente, aunque las áreas de ingeniería del sector industrial peruano digan área de ingeniería, no están compuestas por ingenieros, están compuestas por personal sobre todo técnico. Entonces la visión del técnico suele ser complementaria, pero diferente a la versión del ingeniero. El ingeniero busca o está entrenado para innovar, mientras que el técnico está entrenado para hacer su trabajo eficientemente lo más rápido posible. Entonces ahí está un insight importantísimo, porque entonces había que reformular todo el discurso en todas las comunicaciones, en los webinars, en las ferias, en los correos electrónicos, en las redes sociales, para luego poder captar lo que realmente estos técnicos del área de ingeniería querían con el programa. Entonces, obviamente, desde el punto de vista económico y de las estrategias, hubo unas mejoras. Subieron las cantidades de leads, las reuniones aumentaron, las ventas también aumentaron un poco, pero lo realmente importante es que a partir de esta investigación se hizo lo que propiamente podríamos llamar como tecnoantropología, porque comenzamos a realizar un diagnóstico o un modelo de madurez tecnológica a través del cual pudimos rebatir un poco alguna intención de la marca, del corporativo. Resulta ser que además del software de ingeniería típico, había la intención de promover en toda la región, en toda Latinoamérica y de hecho a nivel global, un software que funciona en la nube, en donde no solamente puedes diseñar, simular y gerenciar proyectos, sino que te puedes comunicar y prácticamente se comporta como un sustituto de todas las herramientas del día a día del ingeniero. Entonces esto ameritaba, por supuesto, una buena conexión a internet, una serie de computadoras más o menos con unos requisitos más o menos actualizados, pero realmente la inquietud era saber que si esta plataforma, que vamos a llamarla como 3DX o 3D Experience, si esta plataforma iba a ser aceptada o iba a ser posible ser implementada desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Entonces la pregunta corporativa era cómo saber si esta nueva plataforma es adecuada para nuestro mercado, y al convertirla en una pregunta de proyecto nos quedaría cuáles son los factores culturales de los departamentos de ingeniería del sector industrial peruano que intervienen en la aceptación de esta 3D Experience, ¿no? Entonces, con esto ya pudimos entrar de lleno en un diseño participativo, tomando esto de las metodologías de tecnoantropología de la Escuela Danesa de Tecnoantropología de la Universidad de Aalborg. Entonces comenzamos a dividir los posibles factores en participación con los usuarios finales, con participación de los dueños de sus empresas, con nuestra participación. Todos en conjunto comenzamos a establecer una serie de debates y tratar de resumirlos en 5 dimensiones bien particulares, en donde se podrían aceptar o no solamente el software que estábamos ofreciendo, sino cualquier clase de software, ¿no? Entonces los dividimos en dimensiones de gestión de hardware, infraestructura y cultura de soporte técnico, cultura de software y licenciamiento, gestión de datos,
cultura de colaboración y flexibilidad con proveedores y cultura de ingeniería e innovación. Y esto fue un modelo de madurez tecnológica en donde cada una de estas dimensiones fueron ponderadas desde el criterio o desde la condición más básica o la circunstancia más básica, que es equivalente a un punto, Un minuto. hasta la circunstancia más favorable, que constaba de 5 puntos. Entonces así fue con cada una de las dimensiones y al final pudimos establecer unos valores cuantitativos en donde pudimos determinar cuáles empresas no son aptas para esta plataforma, protegiendo no solamente a la empresa de una mala inversión, sino protegiendo a los usuarios de no ser obligados a trabajar en una plataforma que no quieren trabajar o que no utilizarían, y cuáles empresas sí serían aptas para esto. Todo esto se grafica en una gráfica de araña. Y bueno, quizás la reflexión final para terminar es que sí es posible hacer un trabajo etnográfico desde la empresa y sobre todo desde el sector industrial B2B, que es uno de los sectores más herméticos desde el punto de vista de la ingeniería y de los negocios, ¿sí? Y con esto pues finalizo. Gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Salvador, por tu ponencia. Son casi cuarto, tenemos 15 minutitos para debate, preguntas, reflexiones. No sé si alguien tiene algo que quiera preguntar, puede ser tanto una reflexión general de todo lo que hemos visto, como una pregunta concreta a las personas que han presentado ponencia. También las que estáis desde casa, si queréis, o desde donde estéis, ¿vale? Si queréis preguntar en el chat, intervenir, pues también podéis. Bueno, yo quisiera decir algo rápidamente porque me impactó mucho la exposición de Ana, sobre todo cuando hablaba de algunos episodios en donde se le robaba la sangre a algunos cuerpos y que eso estaba vinculado con la economía. Creo que es muy interesante porque la relación simbólica entre la sangre y el dinero creo que puede tener un paralelismo, ¿no? Entonces, si a esto lo sumamos con la exposición de Sergio de las criptomonedas, en donde hay un esquema hiperliberal de, de intercambio, no necesariamente de dinero, porque bueno, desde el punto de vista legal las criptomonedas aún no son dinero en algunos países, lo digo porque estoy investigando esto también con una investigación cualitativa, pero parece ser que mientras más hiperliberal sea la economía, más sacrificio implica, y de ahí quizás no sea tan descabellado vincular esto con la sangre, ¿no? Es como que la sangre fuese la moneda de comercio, de alguna forma, y esto creo que también es común en algunos ritos, en algunas religiones. Entonces, simplemente una observación, no me parece tan descabellado vincular un desangramiento con una explotación laboral. Veo que hay una correlación de la cual se puede trabajar. Gracias, Salvador. Ana, no sé si quieres contestar algo por repetición. Sí, o sea, estoy de acuerdo, me parece la verdad como me parece una crítica que hacen muy acertada, o sea, me parece una manera de entender la realidad económica actual bastante fina, ¿no? Más allá de que sea cuestionable o cuestionado, que técnicamente eso ocurra o no ocurra, pero creo que hay que ir un poco más allá y entender, bueno, cómo las interpretaciones son también maneras de entender el mundo completamente válidas, y es un poco lo que tú dices, ¿no? Es el sacrificio que implica, el sacrificio real que implica determinado tipo de economía. Entonces, pues nada, sí, o sea, estoy de acuerdo y creo, y no es, o sea, en ese sentido no creo que sea algo tan innovador, porque en antropología hay mucha literatura que dice esto mismo pero con otras palabras, ¿no? O con otros casos etnográficos. Y eso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo quería añadir también quiero decir que estoy encantado con este panel
por la gran diversidad de comunicaciones que hemos tenido y además en distintos lugares, India, Venezuela, o sea, Mozambique, me parece fascinante que se estén haciendo estas cosas en el ámbito de la antropología económica, ¿no? Y me ha fascinado. Y no sé, añadir también el tema del flujo y de la sangre, ¿no? La sangre, yo creo que ese paralelismo, yo creo que tiene mucho que ver con la idea del flujo, ¿no? O sea, el proyecto liberalista inicial, ¿no? Aquella riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? Y aquel mercantilismo, ¿no? de hace 2 o 3 siglos, bueno, la idea era una idea de un proyecto verdaderamente, bueno, idealista, ¿no? Y que verdaderamente iba a crear la riqueza porque se iban a romper todas las barreras y eso permitiría el flujo. Entonces el flujo en el cuerpo humano, pues bueno, el cuerpo humano tenemos muchos flujos, pero la sangre es precisamente uno de ellos. Es decir, que la sangre fluya en nuestro cuerpo, pues también quiere decir que el dinero fluye en nuestra sociedad, que no hay barreras, que no hay regulación, que no hay obstáculos, que no hay aranceles, que no hay tarifas para la ejecución de la mercancía, el tema de ahorro, ¿no? Luego, bueno, el proyecto liberalista, o el neoliberalista, o el neoliberalista, como lo he llamado yo aquí, ¿cuándo falla? Pues tal vez falle en el momento en el que ya alguien se da cuenta de que poniendo ciertas barreras, pues un país, un estado, una nación, un empleado, lo que sea, un individuo incluso, poniendo ciertas barreras, los demás y se puede aprovechar de que los demás no tienen barreras. Entonces ya los demás ponen barreras, ¿no? Y ya es un proyecto que queda por todas partes, o sea, que no funciona, que es liberalista en una determinada, sino que no. Un ejemplo es la Comunidad Económica Europea. La Unión Europea es un proyecto tremendamente liberalista para aquellos países que están dentro de esa zona, ¿no? Pero luego, a ver, Marruecos no vengáis a eso. Y bueno, en el Medio Oriente no vengáis a Alemania, ¿no? Y a ver cómo lo vamos a hacer. Sí, y no solo esto, sino que también se ha demostrado que la Unión no funciona, ¿no? Como agente de autorregulación, porque no entiende, ¿no? Pero algo que ahora no quería que era algo que está de las naciones, sino de saludos un poco estructurados, ¿no? Y bueno, una desigualdad cada vez mayor, ¿no? El libro del Capital del siglo XXI de Piketty, ¿no? Que demostraba este aumento de la desigualdad, aumento de las malas oportunidades. No, funciona, pero no para todos. O sea, funciona, no. Y también, ligado a esto, el trabajo de las imputaciones de Gael creo que es muy interesante, ¿no? Tanto en la relación que hace cuando dice que bueno, que en realidad Estado y mercado tienen que ir de la mano, que esta idea de que el mercado podría autorregularse sin el Estado, es la refuta, ¿no? Creo que se necesita el Estado para regular ese funcionamiento del mercado y que era una utopía que también se ha demostrado que estaba funcionando, ¿no? Entonces, al final el mercado y el Estado no son opuestos, sino que tienen bueno, que no te van de la mano para que se me mucho de eso que has dicho, de Israel. Además tiene el libro de deuda, que es muy interesante porque cuando te has presentado el esquema del origen de la economía, claro, justamente en este libro lo que habla es de que el mito del trueque y el mito de la deuda en la economía, la teoría económica es una falacia, ¿no? O sea, que en realidad la primera economía humana y de la monetarización, los economistas lo han traducido como que la economía monetaria viene del trueque, pero es un caso diciendo, y yo creo que tiene mucho que ver con Polanyi, que no simplemente lo ha citado también, referente a la economía sustantiva, es decir, o sea, sí, porque en la economía sustantiva que plantea Polanyi, la economía está incrustada en redes, ¿no? Y como todo, y es cuando la economía justamente se especializa, se saca de las relaciones sociales, cuando la moneda en sí, no ni siquiera la moneda, sino el dinero, ¿no? Que las monedas antes estaban incrustadas en las relaciones sociales, eran las conchas sobre el tabaco, eran los cerdos de Ramón Guinea, ¿no? Eran los entonces
como que los orígenes de la economía están en las economías sustantivas de la monetarización y en la mineralización, y luego ya la mineralización pues ya es como, ¿no? Viene después, pero bueno, que parte de todo ese esquema y todo lo que estamos debatiendo viene también de esa financiarización que comentaba el María Fernanda, ¿no? De simplificar la economía de lo social y creo que es una Sí, muchas gracias por el excelente panel. Lo comentamos en la pasada. Efectivamente, esto de lo que estaba hablando Anne es un modelo que está súper estudiado en la literatura. Me imagino que todos conocen el famosísimo grafo de Foster, que es necesario de image. Todo eso que se está hablando de la sangre como un recurso limitado es una extensión de esta idea de la condición campesina que está en muchas ciudades por ejemplo, del mundo, la idea de que los recursos son limitados, como decías al principio. Los recursos son limitados, pero si alguien quiere más, es porque los está robando. Eso verdaderamente es el principio cognitivo que se titula todo aquello que se está hablando de la cuestión de la sangre, de ver cuando alguien enriquece es porque tiene que ser literalmente a base de la sangre o sudor, si queremos quitar la metáfora, de otras personas, ¿no? Y concluyo con una anécdota que en el campo de Punta de Centro mismo, en el sitio del campo donde trabajamos tú y yo, uno de los estados, un pueblo muy pequeño está en Australia, no solamente en el estado de Utah, perdón, en el estado de Chiapas, solamente hay interés con el productor. Entonces, cuando la gente recibe llamadas, tiene que ir a tomadas a ese proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo ha ido creciendo y a veces la gente no se entera de que la llama. Entonces, hubo un señor que tuvo la genialidad de tener un altavoz y se convirtió en un granero, porque cada vez que uno llegaba a una llamada, pues el altavoz se veía. Un granito de tal tiene una llamada de sus padres. El señor iba a ir ese señor de la altavoz se metió en duda de temporada con llamada o algo así, porque únicamente se ingenió para cubrir una necesidad. ¿Qué es la explicación que tenía en el pueblo de la carrera de profesor? Probar tesoro es una metáfora exacta para lo mismo que está acá. Querer robar tesoro es adquirir dinero de una manera sobrenatural, que además tiene el inconveniente de que tal vez tendrá sus precios, como pregunta comercial. Este señor tuvo un problema jurídico, un accidente, la explicación era, ahí viene el castigo divino por haber robado tesoro, por haberse enriquecido ilícitamente a base de esfuerzo de trabajar con más. Simplemente lo del país con la ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé si desde el online o desde el presencial. Y bueno, mucho de lo que se está haciendo también, bueno, hemos estado hablando de River, uno de los conceptos que más señala su deuda, ¿no? Es esta idea de, bueno, la diferencia entre deuda y obligación, ¿no? También la con el sustantivismo, ¿no? Y bueno, este es un carácter bastante interesante, ¿no? Porque claro, la deuda es una deuda económica y la obligación no tiene por qué ser una obligación económica, ¿no? La obligación se puede hacer, es una obligación social hacia alguien, que debe su favor o que hay un cierto intercambio, ¿no? Entonces yo creo que también es muy interesante distinguir eso, porque claro, de alguna manera yo creo que en el momento en el que pasamos, bueno, y además que eso pues, podría tener su origen también en los sistemas oceánicos, el famoso y todo esto, ¿no? Y por supuesto también podría conectar con deuda, porque en el momento en el que pasamos de la obligación a la deuda, es el momento en el que la sociedad crece, entonces la obligación tiene que ser contabilizada, traducida en términos forzados a un elemento contable, a un elemento monetario, ¿no? Entonces, en ese momento ya es cuando se crea la obligación, pues, a nivel social se convierte en impuestos, por ejemplo, ¿no? Y es el momento en el que aparece el Estado, y es el momento en el que se desarrolla el sistema de la democracia, ¿no?
Bueno, un poco por comentarlo como complemento teórico. Que la burocracia sería otro gran tema de ver, ¿no? Entraría para otro panel. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, reflexiones, agradecernos a todos y a todas la presencia y las exposiciones y nada, pues muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.